De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con nuestro próximo invitado, Gabriel Reyes, analista político, @greyesg. Gabriel, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Gracias, Pedro. La última vez viniste, tuvimos cadena, pero gracias por regresar siempre al programa. Gabriel, bueno, tenemos el momento histórico es importante, se están decidiendo algunas cosas en Santo Domingo, en República Dominicana, y bueno, tenemos más preguntas que respuestas. Sin embargo, creo que siempre cabe la posibilidad de hacer análisis de los escenarios. En este momento, bueno, están esperando a tomar decisiones. Parece que la oposición presenta algunas soluciones, el gobierno las suyas. Parece que ellos siguen insistiendo en el reconocimiento y darle suprapoderes a la Asamblea Nacional Constituyente y dejar el CNE igual. La oposición se opone a esto y quiere más garantías electorales. Mientras tanto, ya el gobierno tiene un candidato, supuestamente es el presidente Maduro, se abren nuevos partidos. Por parte de la oposición todavía no se tiene un candidato y no todos los partidos están participando en este diálogo. Hazme tu análisis, por favor. Bueno, yo creo que estamos parados en el centro y podemos ver 4 puntos cardinales bien diferenciados que son, digamos, los ejes del análisis político actual. Por un lado, la referencia que tú haces de Santo Domingo como el escenario de un diálogo posible bajo la figura del encuentro, más no una negociación que sea efectiva, porque definitivamente todavía no existe el reconocimiento por parte del gobierno de la cualidad misma de la oposición que tiene del otro lado de la mesa. Todavía existe esta guerra de micrófonos que muchas veces confunde, que muchas veces uno dice, bueno, pero ¿qué hace esta gente allá si después de lo que están diciendo aquí? Sobre todo porque los hechos vienen hablando solos. La convocatoria de elecciones sobrevenida, hecha usurpando al poder electoral, que por ley es quien convoca los procesos electorales, y esta vez no fue el poder electoral, sino la Asamblea Nacional Constituyente, con todas sus deficiencias de legitimidad que se le puedan achacar. Todavía la Constitución de 99 está vigente, sin embargo, no es el poder electoral quien convoca. Por supuesto, hay un rechazo global sobre esta convocatoria de elecciones, hay muchas posiciones de diversos aspectos, pero lo principal es que analicemos qué está pasando en una sociedad que aparentemente está polarizada y que yo creo que no lo está, porque entonces en otro punto cardinal tiene al oficialismo, y yo escuchaba con mucha atención a Emilio Figueredo en su brillante análisis, y bueno, precisamente lo importante de que aparezca un nuevo partido político bajo el paraguas oficialista, es que fíjate que la tendencia histórica era tratar de crear un solo bloque, por eso se llama Partido Socialista Unido, por eso siempre se hablaba de, digamos, crear esa gran unidad que nunca se hizo, porque el PCB siempre estuvo afuera, o sea, era el gran polo. Ahora hay un nuevo partido político. ¿Por qué se crea un nuevo partido en este momento? Tal vez porque lo que tú me estás diciendo de que se supone que el candidato oficialista ya existe, tal vez sí, el candidato del gobierno, no necesariamente el candidato del chavismo sea el mismo del gobierno, por empatía, porque precisamente no todo chavista es madurista, y eso lo veníamos conversando desde hace mucho tiempo, y aquí se puede ver que hay una gran disidencia chavista. Claro, y entonces se llaman ahorita el movimiento de María Socialista. Hay varios. El socialismo democrático, hay distintas tendencias. Y cuando tú hacías mención en los negros anteriores de que las encuestas apuntaban que Diosdado Cabello también tenía sus números, ese capital político que existe en medio de la crisis que existe, pudiera suponer... Espérate, y Jorge Rodríguez también. Bueno, por eso te digo... Sea culto o no sea culto, yo sí creo que es culto y sabe hablar francés, y eso no quiere decir que lo esté jugando bien o positivo o negativo. Mañana no se espera en Vladimir, va a tener a Rafael Poleo Verga, que va a terminar esa diatriba. El tema es que más allá de esa diatriba personal, pareciera que el oficialismo no está tan monolítico como el anuncio de esa candidatura única, y eso hay que dejar que los días transcurran hasta el 4 de febrero. Entiendo que ellos van a postular esa posición, y hay un proceso de negociaciones bastante complicado por lo que me han conversado. Por otro lado, entonces tenemos a la oposición, que realmente más fracturada no puede estar. Hay candidatos que están corriendo solos. A veces aparentan que sí están unidos y otras veces... No, es que la unión es mera retórica, porque ni siquiera la construcción de la visión compartida de un país diferente ha materializado en algún proyecto alternativo que los venezolanos podamos Yo estoy seguro manejar. Que sí están de acuerdo, Gabriel, y yo creo que lo que están no todos en están de acuerdo. Es que todo el mundo quiere agarrar, claro, es que todo el mundo quiere agarrar están, la silla. Esto no es que nacimos ayer. Es que todos están de acuerdo con ellos
delante. Al final nadie está de acuerdo porque nadie le da la silla todas las a formas otro. y todo lo que hay que hacer en este país. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Emilio Figueredo de que las primarias es una tontería y por lo tanto... Pero lo que pasa es que hay un acuerdo de consenso que se firmó el año pasado, que compromete a todo el mundo, que si no está ese compromiso no van a llegar a ese consenso, a lo mejor es claro, por eso pero no podemos tener candidaturas que independientemente de cualquier proceso se mantengan al margen. O sea, aquí existe un proceso de validación de partidos de oposición, existe una agenda política de oposición que se viene manejando al margen de la agenda dominicana, al margen de la agenda opositora misma a un gobierno que no termina de materializar las expectativas generadas. Y tienes el cuarto punto cardinal, que yo creo que es el más importante y es el norte al que debemos referirnos, y es la agenda pública. Pero la agenda pública lo que nos está diciendo es que hay hambre, porque hay hambre. Pero no solamente hay hambre, sino que hay un salario que se diluye. Hoy escuchaba que el presidente de la República estaba anunciando un bono de carnaval de 700.000 bolívares. Pero el tema no es repartir más dinero. Yo creo que alguien tiene que explicarle al señor que la inflación es mucho dinero detrás de pocos bienes. El tema es que hay que rectificar las medidas económicas para habilitar el aparato productivo que está desmantelado por completo, porque solamente generando una oferta suficiente la inflación puede detenerse. Leía la cifra de Jesús Cacique que me pasó esta mañana de una inflación interanual de 3.780%. Entonces, ¿qué es un bono de carnaval? Aquí ni bono de carnaval ni carnaval de bono soluciona nuestra crisis. Nuestra crisis es una crisis estructural, no es una crisis coyuntural que tú la matas con un bono. Nuestra crisis se deriva de que Venezuela no está produciendo, la importación está paralizada porque precisamente el inversionista que todavía a dólar libre traía los productos para venderlos fue víctima de la vorágine de los controles, donde no solamente fueron controles presentes, sino controles con valor retroactivo, que los obligó a vender con precios del pasado, ocasionando una pérdida. ¿Quién compra para traer? Ya que estás hablando del tema, primero se eliminó ya el 10 bolívares por dólar. La subasta del nuevo DICOM se va a realizar este jueves. La subasta cierra el miércoles a las 4 de la tarde. El monto mínimo de postura son 50 euros por persona natural y 1.000 euros para personas jurídicas. Asdrúbal Oliveros habló, dice la derogación del DIPRO es un paso en la dirección correcta, que yo también estoy de acuerdo. Luis Vicente León dice, gobierno hizo intento de sinceración del tipo de cambio. Es decir, todo gira alrededor de la economía y de cómo vamos a nosotros con nuestra producción en bolívares pagar todos estos bienes y servicios que, como se acabó con la industria privada, todo es en dólares porque es importado y lo poco que llega. Pedro, es muy interesante lo que me estás diciendo y respeto muchísimo la opinión de los calificados economistas que han hecho mención de esto, pero vuelvo al punto de la agenda pública. Para la agenda pública es transparente el tema del DIPRO, es transparente el tema de la criptoeconomía, porque sencillamente la agenda pública lo que apunta es que necesito un salario que me alcance para poder hacerme de los bienes que no tengo a disposición. Y eso es lo que genera una crisis social, que no es política ni económica, y su nombre es miseria. Y hacia allá estamos yendo, porque sencillamente cuando la vacuna de un niño te la venden en $100, $110, porque no hay vacuna, el niño corre el riesgo de enfermarse si papá no tiene los $100, pero es que esos $100 cuando los traduce a salarios, te das cuenta que es impagable. Entonces es más barato comprar la velita y la estampita de la Virgen y pedirle que no se enferme, a tratar de ver cómo tú le compras la vacuna. Eso es miseria. Entonces estamos yendo hacia un camino donde te puedo asegurar que hoy día tú agarras a cualquier persona de cualquier comunidad de las más desfavorecidas y el nombre socialismo lo que le implica es pobreza. Entonces esta es la oportunidad para ofrecer un modelo de país alternativo donde sin complejos hablemos de la generación de riqueza, que nadie nació para ser pobre. Tú pudiste haber nacido pobre, pero no tienes por qué morir pobre. El emprendimiento social es algo importante. Hay que rescatar ideas que se están perdiendo de ese liberalismo que fue estigmatizado y que realmente lo que tiene que llevarnos a no depender del papá Estado, sino precisamente
precisamente construir un país posible con las facilidades que tiene un país que Dios bendijo con sus recursos. Y eso es lo que tenemos que trabajar, Pedro. Sí, tenemos que ir a una pausa. Regreso, Gabriel, creo que me des tu opinión sobre lo que sucede allá en Santo Domingo, qué escenarios posibles tenemos, y un poco también de cuáles estos candidatos de lado y lado, de oposición y de gobierno, que se puede presentar a esta elección presidencial si se llega a eso. Ya regresamos con más para ustedes. Oh, I was there for you in your dark